En el día de hoy explicaremos lípidos, diagnóstico y seguimiento de las hiperlipemias, métodos de laboratorio. Introducción. Los lípidos son moléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno, aunque pueden tener otros elementos químicos como el oxígeno, fósforo, nitrógeno y azufre, pero en cantidades mucho menores. Los lípidos forman un grupo heterogéneo de sustancias ampliamente distribuidas en animales y vegetales, cuyas características comunes es ser insolubles o poco solubles en agua y solubles en solventes orgánicos debido a la escasa polaridad de sus moléculas. A diferencia de los aminoácidos y de los hidratos de carbono, los lípidos no forman estructuras poliméricas macromoleculares, siendo la causa por la que su masa no alcanza valores muy elevados. Hiperlipemias primarias. Se considera como hiperlipemia toda situación clínica caracterizada por una concentración de colesterol superior a 200 miligramos sobre decilitro o de triglicéridos superior a 200 miligramos sobre decilitro. Las hiperlipemias pueden ser causadas por un trastorno primario como una hiperlipidemia familiar o por causas secundarias. Para establecer el diagnóstico de hiperlipemia es necesario realizar un estudio básico de laboratorio que va a estudiar como mínimo los siguientes parámetros: colesterol total, lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de alta densidad y triglicéridos. La clasificación. El primer sistema de clasificación de hiperlipemias fue propuesto por Fredrickson y ha recibido la denominación de clasificación fenotípica. Otro sistema de clasificación es el conocido como clasificación genética, que incorpora datos sobre las características clínicas y genéticas de los pacientes e intenta clasificar las hiperlipemias en virtud de defectos genéticos conocidos. Hiperlipemia de tipo 1 o hiperquilomicronemia familiar. Es una alteración metabólica caracterizada por una intensa quilomicronemia en ayunas, con una concentración normal de VLDL y baja de HDL y LDL. Es un trastorno muy raro que hay que considerar a la hora de establecer el diagnóstico diferencial de dolores abdominales recurrentes en pediatría. Es producida por un déficit en la actividad de LPL que puede ser debido a un defecto en la propia enzima o en su activador, la ApoC2. Hiperlipemia de tipo 2A es la dislipemia más frecuente, conocida también como hipercolesterolemia. Dentro de este grupo podemos distinguir tres tipos de hipercolesterolemias primarias. La primera es hipercolesterolemia familiar monogénica, la segunda es hipercolesterolemia familiar poligénica y la tercera es hiperlipemia familiar combinada. Enseguida encontramos hiperlipemia tipo 2B, la cual está asociada a la obesidad, a la hiperinsulinemia y a la intolerancia a los hidratos de carbono. Se encuentran elevados tanto las VLDL como las LDL. La enfermedad suele aparecer en la edad adulta. Los pacientes no presentan síntomas. Hiperlipemia tipo 3. Es un trastorno reconocido por la elevación en las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y colesterol asociado a la presencia de unas IDL. La prevalencia de esta alteración es poco conocida, calculándose entre un 0,01 a un 0,04% de la población general. Sin embargo, la presencia de homocigotos E2 sobre E2 en la población general es de 1%, por lo que se puede considerar que solo de 1 a 4% de los homocigotos sufren de la enfermedad. Los niveles de lípidos muestran una amplia variación con valores de colesterol total que oscilan entre 300 a más de 1400 miligramos sobre decilitro y de triglicéridos desde 400 a 800 miligramos sobre decilitro. Hiperlipemia tipo 4. En este caso, el fenotipo siempre será el mismo para los individuos afectados, de herencia autosómica dominante, con una prevalencia de 0,5% en la población general. Se caracteriza por una elevación de triglicéridos a expensas de la VLDL, sin aumentos de kilomicrones y con ausencia de IDL. Por otro lado, la concentración de LDI es normal y suele
presentar valores de HDL bajos. Su etiología es diversa, siendo consecuencia bien de una sobreproducción de VLDL, de una incapacidad para catabolizarlas normalmente o de una combinación de ambos. Enseguida encontramos la hiperlipemia tipo 5 o hiperlipemia mixta. Se entiende como una entidad poco frecuente, pero de muy difícil manejo terapéutico. En ella se produce un aumento conjunto de VLDL y kilomicrones. Su diferencia fundamental con la hiperkilomicronemia radica en la época de presentación clínica. Es de etiología desconocida. Se puede presentar en la hipertrigliceridemia familiar o en la hiperlipemia familiar combinada de forma transitoria, sobre todo cuando se ve agravada con alguna alteración concomitante o por agentes externos, aunque sus manifestaciones clínicas aparecen a partir de la tercera década de la vida, siendo frecuentes los episodios repetidos de dolor abdominal. Continuamos con las hiperlipemias secundarias, denominado así por alteraciones poligénicas, caracterizada por las interacciones producidas entre factores genéticos mal identificados y factores ambientales. Las hiperlipemias secundarias pueden clasificarse de diversas formas. Una clásica es según el fenotipo, aunque es notorio que una misma enfermedad puede ser causada con diferentes fenotipos. Las principales formas son las que se asocian a la diabetes mellitus, la obesidad, el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, las enfermedades hepáticas, las derivadas del consumo del alcohol y determinantes de fármacos. En las hiperlipemias secundarias podemos encontrar varios factores que permiten que éstas se lleven a cabo. Primeramente encontramos la hiperlipidemia diabética. La diabetes mellitus es una entidad clínica que cursa con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y en el de los lípidos. El complejo mecanismo de producción, catabolismo y transporte de las proteínas plasmáticas está estrechamente relacionado con la regulación hormonal, no solo de la insulina. La hiperinsulinemia tiene por sí misma un papel en el desarrollo de la aterosclerosis y un rasgo común en ambos tipos de diabetes. Las alteraciones en el metabolismo lipídico pueden aparecer en el diabético no tratado o con un pobre control metabólico. Otro factor muy influyente para las hiperlipemias secundarias es la obesidad. Los efectos de la obesidad sobre el metabolismo de las lipoproteínas séricas son complejos y no existe una relación directa entre el grado de obesidad y la concentración plasmática de LDL. La principal influencia de la obesidad consiste en inducir una mayor secreción hepática de VLDL al llegar mayor cantidad de sustrato calórico al hígado, no solo en periodos postprandiales, sino también en ayunas al secretarse el plasma, el exceso de ácidos grasos libres precedentes del tejido adiposo de mayor tamaño. Esto parece estar acentuado en las obesidades de tipo visceral. Otro factor muy influyente es el hipotiroidismo, causa muy frecuente de hipercolesterolemia, superior al 75% de los casos. La base patogénica parece residir en una alteración de la actividad de los receptores de LDL, que disminuyen ante los bajos niveles de tiroxina. La hipertrigliceridemia aparece asociada a hipercolesterolemia en la mitad de los casos, y el hipotiroidismo es una causa de hiperlipemia que puede pasar como primaria si no se piensa en ella, por lo que es aconsejable realizar una determinación de TSH en todo paciente hipercolesterolémico antes de catalogarlo como portador de una forma primaria. Lípidos y aterosclerosis. La aterosclerosis es una entidad anatómica de la etiología desconocida. Se produce como consecuencia de una serie de factores genéticos, inmunológicos, nutricionales, enzimáticos, hormonales, hemodinámicos y psicosociales. Su morfología es la infiltración lipídica y esclerosis reacciona de la pared arterial con reducción progresiva de la luz e isquemia tisular. Las lipoproteínas plasmáticas, especialmente las de baja densidad que contienen colesterol, son la fuente principal que provee de lípidos
a la pared arterial, contribuyendo a la formación de la placa ateromatosa. Las lipoproteínas circulantes son captadas por las células de la íntima y se acumulan cerca de las mitocondrias, formando vesículas redondeadas por una membrana citoplasmática. La acumulación de lípidos intracelulares se debe al exceso de lípidos circulantes debido a una sobreproducción de lipoproteínas por el hígado o a errores dietéticos, a la carencia o a la menor actividad de los receptores de las lipoproteínas de baja densidad o la baja afinidad de las LDL circulante hacia los receptores específicos. No solo es importante la cantidad de lípidos que circulan en el plasma unidos a proteínas, sino también su forma de transporte, ya que ello depende que penetre en la pared arterial o de que sean removidos de los depósitos. Factores de riesgo. Los factores de riesgo que afectan al desarrollo de la enfermedad cardiovascular se pueden clasificar en diferentes categorías en función de si son modificables o no, y de la forma en que contribuyen a la aparición de la enfermedad cardiovascular. Así que se clasifican de la siguiente manera. Factores personales no modificables, como el sexo, edad o herencia o antecedentes familiares. También encontramos factores de riesgos que pueden corregirse, como los directos y los indirectos. Los directos son aquellos que intervienen de una forma directa en los procesos de desarrollo de la enfermedad cardiovascular, como niveles de colesterol total y LDL elevados, niveles de colesterol bajo, HDL bajos, tabaquismo, hipertensión, diabetes, tipos de alimentación. Y los indirectos son aquellos que se han relacionado a través de estudios epidemiológicos o clínicos con la incidencia de SB, pero que no intervienen directamente en la génesis de la SB, sino a través de otros factores de riesgo directos: sedentarismo, obesidad, estrés, consumo de anticonceptivos orales. Niveles de colesterol sanguíneo. Es importante conocer las concentraciones de colesterol sanguíneo. Se han definido unos niveles de actuación según el colesterol total que tiene y la existencia o no de factores de riesgo. Actualmente, según las recomendaciones del ATP3, es recomendable la utilización de la magnitud colesterol LDL o más concretamente el empleo de colesterol no HDL para el diagnóstico, control y manejo de los pacientes con riesgo vascular. Por último tenemos la metodología de laboratorio. Como todas las mediciones de laboratorio, las de las concentraciones de lípidos están sometidas a tres fuentes de variación: la variabilidad preanalítica, la analítica y la posanalítica. Las variables más importantes de la fase analítica que deben tenerse en cuenta son la metodología, los calibradores, los controles y los reactivos del sistema, su trazabilidad con los métodos de referencia. Según la finalidad del análisis, la metodología a emplear será diferente. Después de esto están los calibradores, controles reactivos del sistema analítico. Independientemente de la metodología empleada, la calibración y los controles del sistema analítico deben ser adecuados para permitirnos asegurar la calidad de los resultados. En todos los casos, los parámetros ensayados en el laboratorio deben alcanzar unos objetivos mínimos de calidad para poder asegurar los resultados, ya que los diagnósticos de control y tratamientos de los pacientes con hiperlipemias van a estar basados en esos parámetros. Por último, y ya para terminar, tenemos la trazabilidad con los métodos de referencia. La correcta estandarización de las medidas de lípidos y lipoproteínas requiere de la existencia de unos métodos recomendados validados frente a un método de referencia o definitivo con el empleo de materiales de referencia primarios o secundarios adecuados y lo suficientemente estables. Para precisar el riesgo cardiovascular se necesita hacer la determinación de colesterol, LDL. Para determinar directamente este analito es necesario la ultracentrifugación de la muestra, ya que el uso de métodos alternativos no proporciona resultados reales. Bueno, con esto terminamos. Les agradecemos su atención. Esperamos que este video les sea de mucha ayuda. Adiós.